le va? Estamos aquí ya con un poquito de retraso, porque ya ve cómo se pone acá de caótico con la Feria Internacional del Libro. Estamos tras los micrófonos, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, un poco resfriada. Fuera de eso, bien. Sí. Es que, bueno, están a la orden del día ahorita las infecciones de las vías respiratorias. Y me parece interesante esta pregunta que va haciendo Claudia. ¿Por qué no nos gusta leer? Y el día de ayer estábamos hablando un poquito sobre, pues bueno, la idea que hay de la inteligencia, ¿no? De cómo el hacer ciertas cosas son para gente inteligente. Ciertas actividades son para gente inteligente. Y si a mí no me salen ciertas cosas es porque no soy inteligente. Y se me hace interesante cómo últimamente, en estos últimos años que le gustan, unos 20 años más o menos, se ha empezado a poner de moda el leer. Y fíjate qué curioso, ¿no? ¿Cómo se podría poner de moda una actividad tan básica? Es así como si dijéramos, es que se está poniendo de moda platicar, ¿no? Pues leer es algo que de alguna manera se ha ido poniendo de moda. ¿Y poniendo de moda por qué? Porque perdió su popularidad fuertemente durante ciertos años en los cuales de alguna forma se empezaba a ver como si fuera una actividad tediosa. Pero ¿en qué momento pasó eso? Yo creo que le podríamos echar un poco la culpa a la televisión, Gabriela, que se haya hecho digamos como algo aburrido el hábito de la lectura, porque bueno, antes de que estuviera la televisión, y bueno, de esto ya va mucho más tiempo, pero yo digo la televisión más como estos medios modernos que vemos que hay contenido todo el tiempo, que hay programas todo el tiempo, las 24 horas del día. Si prendemos la televisión nos vamos a encontrar con contenido. Y por ejemplo las caricaturas antes era de verlas de tal a tal hora o en tal canal en específico. Ahorita podemos encontrarnos que hay caricaturas las 24 horas del día en donde sea y la caricatura que nosotros queramos. Y luego todavía más con la televisión de paga y con otros medios como el internet podemos tener el programa que queramos en el momento que queramos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo se desplaza una actividad que en mucho tiempo fue placentera, ¿no? Que fue el principal medio de difusión de muchas ideas, que es la lectura, por la televisión, por las imágenes. Es como esto hasta lo podemos ver en un fenómeno similar también en los videos musicales. Si usted es aficionado de la música, si es algo que disfruta, se va a ir dando cuenta como los videos musicales fueron desplazando a la música como tal, en cierto sentido. Ya no es solamente la canción, sino que es el video musical, que si en el video musical salen más muchachas encueradas que en el otro, o que si salen más muchachos encuerados que en el otro, se va haciendo como de alguna manera una carnada para ciertos contenidos que no necesariamente son los mejores. Es más, podríamos decir que por lo general son muy malos. Pero el aspecto audiovisual de cualquier medio de comunicación ha ido desplazando y de alguna manera nos vamos explicando que leer es aburrido. Y esto, pues bueno, por supuesto que es un golpe bajo a la cultura que de una o de otra manera se ha intentado rectificar hablando de la moda, ¿no? A veces hasta haciendo chistes al respecto. Hablando de la moda, de qué es lo que está en boga, ¿no? Uh-huh. Y sí, en efecto, pues muchas de estas costumbres se van borrando, aunque creo que aún así pienso que serían costumbres en ciertas personas únicamente. Pienso que si bien siempre se ha hecho una crítica de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias, sean cual sean, puede ser algo muy productivo o muy útil de todas maneras si es nuevo. Antes se hace alguna crítica, la transición de un momento a otro, de una época a otra, cuesta trabajo, ¿no? Y siempre hay como un cierto lapso de resistencia. Decía Freud que incluso en la enfermedad, el momento justo antes de la cura de algún síntoma, era muy curioso porque parecía todo lo contrario, parecía que se estaba verdaderamente empeorando el síntoma, que se estaba haciendo aún con más fuerza, con más rigor, que se estaba plantando en la persona, y explicaba que bueno, es parte de esta dificultad de soltar algo, ¿no? Justo cuando está a punto de,
se hace este intento por regresar y después se suelta. Lo mismo ocurre con las distintas tendencias, con los movimientos de una época a otra, se hace esta crítica. Antes, por ejemplo, se criticaba mucho las personas que leían el periódico como ahora los que ven su celular, no hacen caso a su familia. Aún así no estaba tan difundida la lectura en ningún momento como lo ha estado la televisión, por ejemplo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp, si usted se quiere comunicar con nosotros, es el 333-822-3208. El día de ayer lo dije mal, se lo repito, 333-822-3208. También ya en unos momentitos más vamos a estar en la sala de chat de Desde tu Mirada, nada más que aquí todavía no aparecía. Ya vamos a estar en la sala de chat de Desde tu Mirada. Si usted nos quiere acompañar, estamos en www.radiomujer.com.mx. También estamos en Twitter en @Desde tu Mirada y en el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Y ya tenemos nuevos seguidores esta semana. Nos está siguiendo alguien que se llama El Analista. Ay, ¿qué tal? Nos está siguiendo también Ixel Paredes, José Ignacio, Cristina Arias, hay un immigration attorney, no sé quién sea, y otras personas más que nos están siguiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta vía. Por ahí van publicando nuestros compañeros de producción de lo que se va tratando el programa, y también sus preguntas, si las quiere hacer llegar por ese medio, nos las están haciendo llegar acá a la cabina. Y antes del bloque comercial le estaba platicando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que en algún momento de la historia empezó a parecer aburrido leer? Y aparte, Gaby, creo que no nada más fue porque dijéramos, no, es que bueno, la tecnología y los medios y lo demás, como si fuera algo malo, sino que es más llamativo una cosa que la otra. O sea, si a un niño le damos un libro, aunque tenga unos dibujos muy bonitos, y le ponemos a un lado Bob Esponja, no, yo creo que es difícil la batalla que puede librar ese libro para la atención del niño. ¿Por qué? Por los colores, por la música, por las voces de los personajes, la animación, pero nunca vamos a poder conseguir que un niño aprenda algo de Bob Esponja, que eso en algún momento fue como la fantasía alrededor de los medios de comunicación. Por ahí hay una frase que se dice, esta tecnología va a innovar la educación como la conocemos. Y cuando empezó lo del radio, en aquellos tiempos, cuando estaba empezando el radio, se tenía esta fantasía, este plan de que con el radio podíamos poner a un especialista, y ese especialista le podría dar clases y podría mandar información a todas las personas que lo escucharan. Entonces, imagínense, la fantasía y la cosa tan magnífica de poderse educar escuchando la radio. Y estamos en el año 2014 y nadie aprende una carrera de la radio. Es un medio por el cual nos podemos comunicar, podemos compartir nuestras opiniones, es un buen foro, pero definitivamente no es algo que haya revolucionado la educación. Después de eso tenemos la tele, y en la tele fue lo mismo. En la tele viene con esta idea de, no, bueno, es que así vamos a poder llegar a las comunidades más lejanas y vamos a tener los mejores maestros, porque así solamente se tiene un maestro que es muy capaz, y vamos a transmitir sus lecciones por la televisión. Y de ahí vienen todos estos intentos de las telesecundarias, de muchos otros tipos de programas que van más que nada para educar. Y estamos en el año 2014, y realmente ¿cuál ha sido el impacto de esa tecnología? O sea, es difícil pensar que una tecnología en específico va a revolucionar la educación. Y seguimos manteniendo métodos antidiluvianos alrededor del libro, alrededor de las aulas. ¿Y esto por qué? ¿Cuál sería ahí el punto en el que nos vamos desviando? Porque, fíjese, si es algo tan bueno que ha subsistido durante tantísimo tiempo, ¿por qué llega un punto en el que se ve no tan agradable leer? Porque es una cosa que se va pensando aburrida, que bueno, es que eso es para los ñoños, ¿no? Es una cosa ya antigua, ahorita las cosas son las computadoras ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de esto? Y ahí es en donde tendremos que pensar lo llamativo que resultan estos métodos audiovisuales, ¿no? Lo llamativo que es la televisión, pero principalmente digamos como nuestra acción de aplastar el germen de la curiosidad de los niños. Yo creo que esto es algo que, si ya lo pensamos no tanto en el aspecto mediático y lo demás, sino como desde un punto de vista ya en la psicología profunda,
todo lo que se puede hacer para apachurrar el germen de la imaginación, de la creatividad y de la curiosidad de los niños es lo que acaba por hacernos odiar el aprender. Porque aprender se va traduciendo a esta acción mecanizada, se va traduciendo a estar sentado en un aula durante 6 u 8 horas, se va traduciendo a estar sentado en mi escritorio escribiendo en lugar de salir con mis amigos. No como el resultado, parece que en algún momento perdimos el rumbo de enseñar que el aprendizaje es principalmente por el resultado del aprendizaje. Si tú lees, vas a aprender lo que leíste. Si tú aprendes lo que leíste, creciste. Con eso maduraste. Tienes más conocimientos, te haces más capaz. Aprendes un nuevo oficio, aprendes cosas nuevas del mundo que de otra manera no podrías. Y esa curiosidad es la que de una manera u otra vamos apachurrando. Y la fuimos apachurrando. Yo creo que ahora sí, una vez más, vamos a hablar un poquito de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede cuando se vuelve más fácil poner al niño a ver caricaturas que sacar al niño al parque? ¿Qué es lo que va pasando con esta practicidad? Que bueno, por un lado es algo muy bueno para las personas que no tienen la posibilidad de hacerlo siempre, pero se va tomando la vía más fácil, y la vía más fácil no siempre es la vía más fructífera para nuestra cabeza. Sí, y pienso que la palabra escrita como tal fue perseguida desde el principio y además durante mucho tiempo por motivos distintos a los que la mayoría de las novedades tecnológicas llegan a perseguirse, ¿no? Se persigue normalmente la televisión, los medios, los celulares, como algo que nos deshumaniza, como algo que nos desconecta de la posibilidad de convivir con el otro, etcétera. La palabra escrita y la posibilidad, además de hacerlo de una manera un poco más masiva, fue perseguida desde el inicio justamente por el hecho de transmitir conocimiento, no por transmitir nada distinto, no por ser considerado como algo que nos puede desconectar, que nos puede deshumanizar, sino justa y precisamente por el hecho de transmitir conocimiento, como si esto representase algo demoníaco, algo malo. Desde el momento de la aparición ha sido perseguida por ese motivo, no en el sentido de conectar con los instintos más bajos. La música también fue perseguida y censurada por eso, sino por atentar contra la ignorancia de la humanidad, la ignorancia tan necesaria para poder tener a las personas calladas y para tener a las personas crédulas ante situaciones y enigmas que resultan absurdos cuando se tiene un poco más de conocimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que habría que subrayar ya desde como si nos vamos a los inicios, no inicios como tal de la cultura, sino a estos momentos del desarrollo de la civilización, podemos ver que ya está asignada desde ese momento. Esto por una parte. Por otra parte, no podemos decir que a estas alturas no nos gusta leer porque por aquellas quemas de los libros que se hacían. No, realmente no es. Esto creo que es algo importante y algo que históricamente definitivamente tiene que haber dado algún rumbo a la cuestión de la posibilidad de escribir o leer algo, un libro, pero no es lo único. El leer no es uno de estos aprendizajes primarios requeridos absolutamente para sobrevivir, como lo son el caminar, muchas otras habilidades motoras, como lo son el ver, como lo son el hablar. Nada tuviste de gratis, todo lo tuviste que aprender a hablar, a caminar, a levantarte, a correr, tuviste que aprender a hacer todo. Pero la mayoría de esas cosas son tan vitales que las aprendiste de muy pequeñito, al punto que a lo largo de tu desarrollo tú has sentido la sensación que te dejes, que las tenías desde siempre, desde que tienes uso de razón, desde que tienes uso de memoria.
La lectura no, la lectura es algo que aprendemos de una forma, de alguna manera secundaria, y sin lo cual podemos vivir, entre comillas, podemos vivir limitados, pero podemos vivir. Hay muchísimas personas que no saben leer o escribir y tienen unas posibilidades limitadas, pero no mueren por eso. Entonces nos enfrentamos en una edad más avanzada a la necesidad de esforzarnos por adquirir algo nuevo. Muchas veces decimos, ay, si me hubieran enseñado de niño a hacer tal cosa, es que los niños tienen una mente tan elástica. Y sí, a un niño lo avientas a una alberca y nada. Y de adulto tienes que aprenderle a nadar. Entonces, si ya no lo tuvimos de gratis, entre comillas, cualquier cosa que queramos adquirir nos va a costar. Y la verdad es que la mayoría de las veces no nos gusta hacer ningún esfuerzo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35 minutos. Estamos hablando el día de hoy, ¿por qué no nos gusta leer? Y antes del bloque comercial le estaba platicando un poquito sobre mi opinión de cómo de una o de otra manera vamos apachurrando el germen de la creatividad y de la curiosidad en los niños. Y esto, uno podría decir, no, bueno, pero ¿qué monstruo haría eso para sus hijos? ¿No? ¿Qué monstruo permitiría que eso sucediera? Pero fíjese cómo de maneras tan sutiles vamos apaciguando, vamos como echándole agua a ese fuego con los niños. Ya que los niños nos empiezan a preguntar cosas incómodas, hay quien los regaña, ¿no? Hay quien los golpea, hay quienes los ignoran. Tú ayer estabas diciendo algo, un ejemplo, Gaby, que hay niños que parece que están hablando como si vivieran en una caricatura. ¿Por qué? Porque los padres los ignoran. Y uno puede ver un niño de 6, 7, 8 años hablando así y preguntarse, ¿desde hace cuánto que nadie le pone atención a un niño? ¿No? Que nadie le pone atención a ese niño como para decirle, oye, estás hablando de puras tonterías, fulanito, a ver, aterriza, ¿qué pasa contigo? ¿No? Y que el niño nos voltee a ver, ¿cómo si me estabas escuchando? Este tipo de cosas son las que van apachurrando la curiosidad de los niños. Cosas que de repente vemos en los niños que son, por ejemplo, desplantes de un comportamiento sádico, y que nosotros no nos damos la capacidad, no nos damos la oportunidad de redirigirlos hacia otro lado. Vemos que un niño está apachurrando bichos o está maltratando un animalito, y nosotros llegamos y le ponemos un regañadón de lo malo que es, de lo sucio que se vuelve. Si vemos un niño que está explorando su cuerpo, bueno, también ya les bajamos el infierno y cómo se van a condenar y todo lo malo que son, y los niños se asustan. Y déjeme le digo que esa curiosidad que lleva a los niños a estarse juzgando los genitales y estar despanzurrando bichos es la misma curiosidad que podría conducir a un niño a ser una persona creativa, a conseguir un título universitario, a ser bueno en su trabajo, a investigar, a leer, a documentarse. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Toda la relación. Esa es la manera infantil de descubrir el mundo. Nosotros como adultos podemos descubrirlo ya, si de plano somos muy holgazanes, en el Discovery Channel, o como adultos podemos buscar libros, podemos viajar por el mundo, podemos platicar con la gente, podemos investigar, pero los niños empiezan a descubrir el mundo desde ellos mismos. Los niños empiezan a descubrir el mundo desde su cuerpo, y es una cosa maravillosa para ellos. Por eso es que de repente vemos que los niños van al baño y regresan contentísimos, mira mamá, mira papá lo que hice, y vemos hay sus heces fecales en el baño, ¿no? Y uno dice, ay, ¿qué es eso, no? ¿Qué niño tan cochino? ¿Cómo me dice eso? O nos da risa y lo aminoramos. Tampoco es para aplaudirle por sus excrementos, pero sí para poder entender que para el niño todo es nuevo, y nosotros, las más de las veces, les vamos transmitiendo nuestra amargura de adultos, nuestra, digamos, como pasividad ante las maravillas del universo. Los niños voltean a ver el cielo y se preguntan qué hay allá arriba. Nosotros podemos decir, pues eso ha estado desde que me acuerdo, ¿no? En algún momento me explicaron qué son las estrellas, pero no es nada que me importe, no es nada que afecte mi vida en lo particular, entonces pues ya pasó. Pero para el niño, cualquier cosa que ve es algo maravilloso. Y si nosotros no nos dedicamos un momentito de nuestro tiempo, un momentito de nuestra vida, en explicarles, en permitirles explorar, en conducirlos, acabamos con todo.
Y empezamos a moldear niños, y esto no es solamente los padres, esto se hace con los sobrinos, esto se hace con los nietos, esto se hace con los alumnos, con todos los niños con los que tengamos contacto. Nos vamos rodeando, vamos prefiriendo niños que hacen la gracia. Fíjese nada más, qué absurdo y qué superficialidad. Es el niño que hace la gracia. ¿Qué gracia haces tú? Bueno, pues es que yo bailo breakdance y vemos al muchachito parándose de cabeza y dando marometas en una actividad pues ciertamente peligrosa para un niño pequeño. Pero bueno, todos aplaudiendo como si fuera el logro del universo, ¿no? Y tal vez habrá niños que puedan hacer este tipo de cosas y que nosotros los podamos recompensar. Pero en el momento en el que nos preguntan, oye, ¿y por qué pasa? Ahí se acabó. No, de regreso a tu gracia, ¿no? A mí no me molestes con tus preguntas, a mí no me molestes con tu curiosidad. A mí no me persigas, yo no quiero que me acompañes porque eres un niño, ¿no? ¿Cómo te voy a llevar a mi trabajo si eres un niño? Nada más me vas a estorbar, nada más me vas a estar quitando el tiempo. ¿Por qué quieres hablar conmigo? Eres un niño, tú no tienes nada de qué platicar conmigo, no hay nada que me puedas dar. No es porque nos puedan dar los niños, es porque nosotros les damos a los niños. Y esto, como le digo, es en todos los planos. Y esto nos va formando adultos muy prácticos, déjeme le digo, muy prácticos, muy pragmáticos, podríamos decir adultos que se meten a sus actividades, en el mejor de los casos, ¿verdad? Si no hacemos alguna personalidad border en ese abandono. Pero vamos a ver adultos que hacen las cosas sin preguntar y que adivine qué es lo último que quiere hacer un adulto que vive así su vida: leer, informarse de algo más. Y lo que vamos a tener ahí es una vida de ignorancia, de pasividad, una vida realmente mediocre en ese sentido. Mediocre, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a recibir lo que nos den, a no buscar más, a no preguntarnos. Y fíjese desde dónde nos empezamos a dar en la torre. Y esto todavía es tan difícil acabarlo de apachurrar, pero también luego de adultos nosotros nos vamos justificando nuestra desidia. Y es una de estas cosas, como la que dijimos ayer, es que yo no soy inteligente, yo no sirvo para hacer eso. Pero también al haber encontrado el goce en esa pasividad. Claro, y todas estas cosas que aprendemos de manera secundaria, como lo comentaba, que bien podríamos vivir sin ello, como la lectura, por ejemplo, o muchas otras habilidades. Incluso las cosas más básicas y primarias, ir al baño, atarte tus agujetas, vestirte, hablar, todas esas cosas tan básicas, incluso tuvo que haber en algún momento una transacción que incluyera afectos para que pudiera llevarse a cabo, pero ya no lo recuerdas probablemente. Un niño pequeño no se cede muy fácilmente a hacer sus necesidades, sus heces, en un solo sitio, en un momento específico, cuando tú le dices antes de dormir, etcétera, y además deshacerse de ellas, tirarlas, ¿no? Jalarle, eso es algo que les pesa. No cede fácilmente a esto. Cede incluso a soltar el pañal, por ejemplo, cede solo gracias a una transacción. En el mejor de los casos, en el peor de los casos puede hacerlo por miedo, si es que lo están atormentando, de una forma mucho más accidentada, por supuesto, pero en el mejor de los casos va a ceder a todos estos goces del mundo infantil, un mundo más pasivo, donde para todos se puede estar colgando de los adultos. Puede ceder a esto con tal de obtener el reconocimiento y el gusto y la atención de los adultos, ¿no? Cuando se le dice, mira, qué capaz eres, tú ya puedes ir al baño solito, tú ya eres capaz de hacer esto, tú ya vas a pasar a la escuela y en la escuela ya vas a aprender muchas cosas. Esta aceptación es la máxima ganancia que puede tener un niño. Realmente a un niño no se le puede dar mucho más que eso. Y como adultos le podemos haber puesto muchas otras caras y otros nombres a las cosas que buscamos y que deseamos, pero en esencia seguimos buscando lo mismo, el amor y la aceptación de las personas que nos importan, que tenemos alrededor, ¿no? Entonces,
estas transacciones consecutivas que se harán, por ejemplo, la lectura, difícilmente un niño va a encontrar algún tipo de bienestar en aprender algo nuevo como leer, si esto no le genera ningún beneficio inmediato en lo afectivo. ¿Qué pasa cuando el niño se puede, y además les interesa muchísimo, les encanta a los niños cuando llegan de la escuela, platicar de pe a pa qué hicieron, qué aprendieron, qué les dijo la maestra, de qué color era el elefantito y enseñarte su tarea? Y se fascinan verdaderamente. Y si tú llegases verdaderamente a interesarte en eso, a despertarte curiosidad, a esta práctica de sentarte, ayudarle a hacer la tarea, no para hacérsela a él rápido para que te deje en paz porque tú ya te tienes que ir al súper porque tienes que, sino realmente como, ¿y esto qué significará? Y vamos a investigar y meterse a lo mejor ahorita ya a la computadora, buscar en el diccionario. Esto es el gancho que nos hace no nada más aprender, este es el gancho que nos hace que tengamos ganas de vivir y de hacer cualquier otra cosa. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada y ya se nos está acabando el programa del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con este tema, ¿por qué no nos gusta leer? Y hemos hablado de cosas importantes alrededor de este asunto de por qué no nos gusta leer, por qué se fue apachurrando este hábito, porque en un primer momento tendríamos que pensar que leer es una manera de descubrir el mundo, es una manera de conectarnos con alguien más. Así sea en una novela, fíjese cómo no podríamos reducir el leer a una simple actividad intelectual, porque también se puede prestar como una actividad de ocio, ¿no? A quien no le gustaba leer Lalo y Lola en el periódico, ¿no? o las caricaturas de Platanitos o Snoopy, como se traduzca en el lugar en donde nos esté escuchando. Es divertido también, eso es leer, ¿no? También podemos leer novelas clásicas que no nos van a dejar, digamos, el cuerpo de conocimientos que nosotros podríamos esperar de esta actividad que es leer, pero nos van a hacer pasar un buen rato, vamos a conocer al autor que lo escribió, nos vamos a meter en su cabeza, en su mundo de fantasía, y eso por supuesto que también nos va a proporcionar un rato de entretenimiento. Pero creo, Gaby, que una cosa que también resulta como dañina de esta nueva moda que se le va haciendo a la práctica de la lectura es que se va traduciendo últimamente que si tú lees, te vuelves inteligente. Y eso es una mentira, eso es una gran mentira, porque en algún momento leí una frase que me pareció muy, muy interesante y que no la alcancé a registrar completa, pero básicamente el mensaje es este, es la actividad intelectual no consiste en repetir o en consumir un contenido intelectual, sino en crear un contenido intelectual. Y leyendo un libro, nosotros no estamos creando nada, estamos consumiendo el producto intelectual de alguien más. Estamos replicando, si agarramos y utilizamos todas sus frases de la misma manera o las vamos utilizando como nuestros dogmas para la vida, pero no estamos creando nada, no estamos generando una actividad intelectual, no estamos generando un producto de una actividad intelectual. Y esto es algo bien importante que tendríamos que pensar con la lectura. La lectura nos puede enriquecer en muchos sentidos, pero leer no nos hace inteligentes. Y leer tampoco nos hace menos brutos. Que eso sería, digamos, como lo mínimo que decimos. Bueno, es que de menos si leemos nos informamos. No. Este es otro de los grandes mitos que se nos va presentando con digamos, como con la nueva fuerza que se le quiera dar a la lectura. Nosotros podemos leer un libro entero y no entender nada. Nada. ¿Por qué? Porque lo agarramos como robots, porque nos pusimos a leerlo, porque nos dijeron que lo leyéramos, porque nos gustó la portada, pero nuestra capacidad de comprensión no llegó más allá del prólogo. No se traduce a leer como si eso cambiara nuestra vida. La intención, la búsqueda de la lectura es lo que podríamos encontrar como realmente, digamos, la pulpa, lo importante de leer. ¿Por qué? Porque ahí ya nos estamos cuestionando. Yo tengo una pregunta y busco la respuesta.
y busco la respuesta para aplicarlo en mi vida, para aplicarlo, y esto no quiere decir que también se traduzca a los libros de superación personal, ¿no? Yo estoy teniendo un problema con mi mujer o con mi esposo, entonces busco un libro que se llame ¿Tiene usted problemas con su mujer o con su esposo? Lo leo y encuentro la respuesta y cambia mi vida. No, tampoco funciona así, tampoco funciona así la cabeza. No hay, eso se nos termina vendiendo como si fueran atajos a un proceso mental. Y no hay atajos para un proceso mental. Por más que lo queramos imaginar y por más que lo deseemos, no hay ese tipo de atajos. La lectura es solamente parte de la experiencia del aprendizaje. Alguien, imagíneselo en el contexto más concreto que ahorita se me viene a la cabeza. Alguien va a la escuela, de primaria hasta profesional, o es más, hasta su maestría, para alargarlo un poco más, para que ya tenga un grado de más profundidad. Y lo único que hace es leer. ¿Usted cree que esa persona vaya a ser capaz en su trabajo? ¿Vaya a poderse desempeñar bien en su actividad profesional? Si usted contestó que sí, qué fe le tiene a los libros, pero eso no es cierto. No es la realidad. Leer es parte de la actividad, leer es parte del aprendizaje, pero no lo es todo. No lo podemos resumir en que leer nos traduce en personas inteligentes, nos convierte en personas inteligentes. La necesidad, nuestra creatividad, la búsqueda es lo que nos puede enriquecer en nuestro intelecto, es lo que nos puede generar nuevas ideas. Que leamos algo y lo añadamos a nuestro contexto, que nos abra la cabeza, que nos abra la visión de las cosas. Eso es lo que genera una lectura eficiente, no el mero acto de leer, porque el mero acto de leer es consumir. Sí, a veces muchas personas se podrán encontrar en la situación de estar leyendo algo y parece que están tomando medicina, ¿no? Como, oh, ¿cuánto me falta? Y se regresan a ver cuántas páginas quedan de la lectura y ya van como una obligación, ¿no? Yo me he encontrado en esa situación ante algunos contenidos que no he leído por gusto, sino por obligación, ¿no? Verdaderamente nada agradables y que no despertaron mi interés en absoluto. Y muchas veces ocurre esto, pero sentimos que hay ocasiones en las que sí, en efecto, es una obligación si estás en una carrera y bueno, pues ni modo, lo tendrás que leer como medicina y luego ponerlo en un examen probablemente o en un trabajo final, pero en el cotidiano de la vida, fuera de ese contexto, ¿por qué tendríamos que leer así? Cuando tú te encuentras con gusto, con curiosidad acerca de lo que estás leyendo, es muy distinto, ¿no? Y al principio de la semana yo comentaba, si no hay previo a esta actividad intelectual, puede ser en la escuela, puede ser a través de un libro, puede ser a través de un audiovisual, lo que gustes, si no hay previo a eso una capacidad crítica, un criterio propio en la persona, todo va a pasar sin ser digerido, no te va a nutrir nada absolutamente. Puede quedarse así, puede quedarse como frases. Algunas personas buscan en los libros a alguien que piense inteligente en su lugar y para repetir estas frases, ¿no? Para como cubrirse, ponerse la máscara de ese autor, sin que la frase le signifique nada, sin que le haga ninguna resonancia, sin haber modificado nada, porque cuando hablamos de creatividad no nos referimos únicamente a una persona que, bueno, realizó un ensayo de X cantidad de páginas a partir de la lectura de tal filósofo, no únicamente en ese sentido, o desarrolló una nueva lectura, una nueva tecnología a partir de los datos por supuesto que esto es creatividad, pero la creatividad en su aspecto más básico tiene que ver con transformarnos a nosotros mismos, con que esto verdaderamente alcance a ampliar nuestro criterio, a que nos cuestione a final de cuentas.
Y cuando esto ocurre, nuestra cabeza sufre por unos instantes una pequeña interferencia. Cuando algo nos puede llegar a, o tiene la posibilidad de modificarnos en nuestro pensamiento, sufrimos una pequeña interferencia. Recuerda siempre que estabas aprendiendo algo, puede ser a sumar, a restar. Recuerda esta sensación en la cabeza como de, espera un segundo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Otra vez se sufre esa modificación porque no es algo que ya tengamos establecido en la cabeza, no es un puente que ya tengamos hecho en la cabeza, es algo que apenas se está creando. Y esta sensación para muchas personas es desagradable, para muchas personas es mucho más sencillo siempre irse por el atajo que ya conocen, aunque les implique muchos rodeos, porque uno nuevo tendrían que apenas irlo conociendo y a lo mejor tiene todos los beneficios, pero bueno, por lo pronto, mejor por aquí que ya conozco, y ese por lo pronto se convierte en el resto de la vida verdaderamente. Pero ser creativos no implica necesariamente hacer estos grandes desplantes. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.